Te estaba escuchando recién sobre este caso tan terrible que ocurrió en la provincia de Entre Ríos. Sí. Ayer hubo toda una discusión en el ámbito de la Cámara de Diputados. Seguí esta discusión porque hubo un proyecto disparador sobre un hecho de repudio de lo que terminas de mencionar. Hubo toma de posiciones políticas y hubo una discusión, no del hecho en sí, sino de lo que se está haciendo en Argentina sobre el tema de femicidios. Y estaba justamente buscando la estadística que informa la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre la cantidad de femicidios que Argentina está teniendo. Y bueno, lo que se está publicando, lo que ayer se mencionaba es que algunos lo hacían, no todos. La autora fue Rodenas del proyecto, pero Alicia Sanza, que es una diputada ligada a Amalia Granata, ella cuestionaba, que creo que es interesante debatirlos, ¿no? Ella decía, hay que hacer algo nuevo en esta materia porque no da resultado lo que se está haciendo. Y repasaba las estadísticas, donde a veces hay un poquito más, una mayor cantidad, a veces menos, pero no se logra bajar contundentemente el número de femicidios en Argentina. Estaba repasando, claro, está la estadística del 2025 hasta mitad de año, hasta los primeros 6 meses, 124 hechos. Y estoy repasando, digamos, la estadística que publica la Defensoría del Pueblo de la Nación, justamente compara los primeros semestres de los últimos años. Y estoy viendo allí que en este 2025 hay un leve descenso respecto de los 147 que teníamos a esta misma altura el año pasado, de 147 a 124. Pero ella en definitiva decía, sí, hay algunos años que se bajan, otros que se vuelve a subir, pero no hay un descenso contundente en la estadística. Por lo tanto, dejemos de hablar tanto de estas cosas y hagamos otras cosas. Ella no propuso qué es lo que hay que hacer, tampoco lo tengo claro, pero hablaba de esto, ¿no? Que Argentina a veces se utilizan este tipo de cuestiones para hacer mucha política. Uh-huh. Ella dijo, no estoy en desacuerdo con que se haga política en estas cosas, pero lo primero es un plan contundente, un plan que en la práctica dé resultados, lo que hasta ahora no veo. Eso es lo que planteaba ella. Sí. Mi reflexión sobre este tema es que deberían ajustarse los controles en los casos denunciados. Porque, a ver, sí, hay casos de femicidio que se producen espontáneamente, sin antecedentes. De manera inevitable, casi, inevitablemente. ¿No? Sí. Ocurre, es una tragedia y hay que, bueno, desgraciadamente la justicia interviene después que ocurre el hecho. Pero me parece que probablemente muchos casos se podrían evitar ajustando los controles en los casos en los cuales hay antecedentes de malos tratos, de violencia. Allí me parece que habría que poner la lupa y actuar, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo, pero puede haber muchos otros de los cuales se denuncia, por ejemplo, una situación y se dispone una perimetral. Uh-huh. Muchas veces esta perimetral se viola, no se cumple. Y entonces en estos casos, la actuación de los poderes públicos no es lo suficientemente contundente como para evitar una situación posterior. Es decir, esto es una reflexión. Yo pongo este ejemplo porque me parece que... Lo que pasa es que son herramientas que no funcionan porque después no está la estructura para hacerse cargo de eso. Porque para que haya una perimetral hay que hacerla cumplir. Entonces, ¿quién controla? ¿Cómo controla? Yo escucho muchas veces que hay casos en los cuales se denuncia una situación, se dispone una perimetral, sí, y la víctima... Vamos a un caso, Carlos. ¿Se acuerdan? Donde la persona, como decías vos, Carlos, sí, tenía una perimetral, sí, y el varón invadía, iba a la policía, lo sacaba, volvía a ir a la policía, lo sacaba. Es inaceptable eso. Pero, o sea, reiteradamente hasta que un día fue y la mató. Claro, pero contaba el padre de la víctima que dormía con ella porque tenía terror de que entrara a la casa. O sea, ya es una cosa que la perimetral ni siquiera dentro del domicilio le daba seguridad. Parece que la perimetral es una decisión de un juez que si no se cumple vos tenés que tener herramientas para sancionar. Por ahí vamos. Tratar de cumplir lo que el juez te está pidiendo. En Villa Guillermina era el caso. Villa Guillermina, perdón, no era Fortín Olmo, sino sí, Villa Guillermina. Sí. Bueno, allí claramente te muestra cómo funcionan en algunos lugares estas decisiones que se toman para evitar lo peor.
O sea que no funciona. No funciona. Tenemos el ejemplo. caso del policía, por ejemplo, que tomó como rehén. También había avisos. A lo mejor no hay denuncia de la víctima, porque también en esto hay que afinar un poco las cuestiones. Bueno, acá había denuncia. Acá había denuncia. ¿Te acordás que la vecina nos comentó? Claro, pero por ahí no de la víctima, sino que a lo mejor la denuncia puede ser de un vecino. Digo, en estos casos, aún no siendo de la víctima la denuncia, también cuando alguien se anima a hablar, porque es muy difícil que un vecino se arriesgue teniendo además a alguien que porta un arma, que es de una fuerza policial y demás, que se anime a denunciar. Entonces, si está esto, hay que poner ahí la mirada y ver la forma de sacar a esa gente de ahí. También tiene que ver, me parece, nosotros vamos ya cuando las cosas están ocurriendo, porque cuando hay una perimetral ya hay cosas que ocurren. Claro, porque si ocurrió algo y hay una perimetral, yo creo que decididamente, definitivamente el fiscal debe decir, mire señor, usted ha violado una medida judicial dispuesta y esto es delito. Sí. Entonces usted es pasible de una pena que vamos a determinar a nivel judicial. ¿Cuál es la pena que corresponde? Uno no es abogado, no es especialista en estos temas. Sí, no hay leyes que coloquen una pena. La perimetral vendría a ser una medida de seguridad para la víctima. Pero bueno, pero cuando se transpone ese cerco de seguridad... No pasa nada, por eso lo transpone. Ahí está el ahí están fallando. Entonces, podríamos ir un poquito más atrás del caso, es decir, ¿por qué se producen? En la escuela, en la enseñanza, ¿nos enseñan el respeto al otro género? En la relación de pareja. No tenemos una ley de educación sexual en Santa Fe, no tenemos una ley de educación en Santa Fe. No se pueden poner de acuerdo, Carlos y Karina, en torno a este tema. Ayer también se habló de este tema, de por qué, fíjate vos que ayer se aprueba, la discusión de ayer que nosotros mencionábamos, digamos, la educación financiera aprobada en diputados, habrá que ver qué pasa en el Senado, pero claro, la discusión de fondo es, bueno, pero avanzamos en cuestiones parciales, pero todavía no nos ponemos de acuerdo en... Hay más de 100 proyectos en la Comisión de Educación de diputados, están todos esperando y no hay todavía un acuerdo para, bueno, esta es la ley de educación que queremos. Queremos esta educación sexual, educación financiera, educación vial, educación emocional, papá. No hay todavía allí, no se pueden poner de acuerdo en torno a este tema.